en serte fieles, en hacer tu voluntad. Te damos gracias por lo que nos has dado hasta aquí y te damos gracias por lo que nos vas a dar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. La primera parte de mi meditación se titula El tiempo. Y vamos a leer lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo con relación al tiempo. Vamos a leer 9 versículos. En el tiempo antiguo acostumbrábamos a leer por lo menos un capítulo. Y cuando no se leía un capítulo o un hermano basaba lo que tenía que decir en un versículo solo, no pensábamos bien. Pero nosotros vamos a leer hoy, no un capítulo, pero 9 versículos. Ya es algo más. Estudiando la manera como distribuir el tiempo en un culto tan especial como es el que estamos realizando. Capítulo 3 de 2 Timoteo, y el apóstol dice así: también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. El tiempo, no me quiero referir a si va a llover o no, si va a hacer frío, ya sabemos, pero me refiero al estado espiritual del tiempo que afecta a la vida de los creyentes. El tiempo es el tiempo al cual no se refería el apóstol Juan cuando hablaba allí en Apocalipsis de la iglesia de la Odisea, que paulatinamente se fue despojando de la presencia del Señor Jesús y llegó a ser una iglesia sin el Señor Jesús adentro. Qué drama, ¿no es cierto? El amor de Cristo nos constriñe, Él no estaba, que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios, es la recomendación más importante, y un sinnúmero de cosas que nos hablan de el drama de que una iglesia de Cristo llegue a carecer del que dijo: hagan esto en memoria de mí, ámense los unos a los otros, como el Padre me envió, así también yo los envío, y estén esperando con un nuevo fervor, un nuevo entusiasmo, ver al bendito Señor volver en gloria para arrebatar a su iglesia y llevarla para estar con Él.
Pero hay algunas otras cosas importantes. Yo tengo algunos años y puedo decirles que nunca me pensé que se iba a realizar lo que se está realizando en este tiempo en el mundo. Pero que por otro lado el Señor Jesús avisó que son cosas que iban a venir, ¿no es cierto? Por ejemplo, la presencia del enemigo de las almas, del diablo, dentro de las iglesias, transformándose en ángel de luz. Que alguno haya invitado a un predicador y el diablo haya encontrado la manera de meterse adentro de ese predicador, y Pablo después a través de la epístola a los Corintios nos diga, no es milagro, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Que la palabra nos diga, el que dice que estar firme, mire, no caiga, es otro drama. El Señor Jesús que nos diga, mirad que nadie os engañe, porque el engaño va a ser el pan nuestro de cada día de parte de Satanás para con los que son hijos de Dios. En los 3 evangelios el Señor Jesús reitera la advertencia, mirad que nadie os engañe. La advertencia a sus discípulos que Él quiere llevar una iglesia perfecta, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y que todo el drama del momento que vive la iglesia contribuya para que eso vaya constantemente en declive. El término engañar y mirar que nadie os engañe, porque fue la preocupación más importante a la cual podamos hacer relación, dejando de lado, por supuesto, el tema del aborto, ahora que los matrimonios igualitarios puedan estar dentro de una iglesia con todas las de la ley a su disposición, y una serie de cosas raras que en el tiempo antiguo, o que yo me acuerde, no habían existido antes, y que ahora, cuando miramos los noticieros, nos damos cuenta que es la pelea que hay en muchos países, el aborto, que se pueda matar a los niños antes de que nazcan. Cuántas cosas raras y diabólicas caracterizan el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y el engañador, por supuesto, con una tarea total y especial. Alguien que no sale por un esfuerzo personal y que solamente la obra de Cristo puede hacer que deje a una persona para que Cristo ocupe un lugar en esa vida. Por supuesto, tal vez el drama más importante es la ausencia del Espíritu Santo en las iglesias. La presencia del Espíritu Santo en donde los creyentes se reúnen es fundamental. El Espíritu Santo es el que traslada el amor de Cristo a la vida de cada creyente y le hace más ferviente. Y algunas personas piensan que la función del Espíritu Santo ya ha cesado. Y con todo lo que la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, lo que el Señor Jesús les dijo a los discípulos antes de irse: si me fuere, yo lo enviaré, porque el Espíritu Santo iba a terminar la tarea que el Señor Jesucristo había empezado en la cruz. En Juan 16, versículo 7 dice: conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, pero si
yo voy y os lo enviaré. Les mandó que antes de empezar la tarea que el Espíritu Santo iba a patrocinar en todo el mundo, no hicieran nada sin que Él descendiera. Si yo me fuere, os lo enviaré. Esperen que Él vuelva, porque Él va a ser el que, como dice Juan, os guiará a toda verdad, os hará saber las cosas que han de venir, y una serie de virtudes que deben caracterizar la vida del creyente y que es pensar en negativo, no están, porque muchas veces el creyente tampoco está en la vida de un creyente. Y la promesa es que lo iba a mandar para que en la vida de los creyentes esté con vosotros para siempre. Que no haya un momento cuando salga de la vida del creyente y el creyente camine por el mundo sin la guía que representa el Espíritu Santo, que usa la palabra para que el creyente se conserve en el camino y no se desvíe ni a diestra ni a siniestra. Y yo creo, hermanos, como vamos a considerar acá, que es una blasfemia el ignorar al único que actúa para conservar el amor de Cristo en la vida de los creyentes. Ahora, todo esto está supeditado, y a una situación que yo considero más grave, a la presencia de dos enemigos que la palabra de Dios nos asegura que están y que tienen el problema de estar en las iglesias. El primer enemigo es el que encontramos allí en Timoteo, capítulo 3, versículo 6. No un neófito, versículo 6, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No sé si entendemos todo lo que este versículo nos quiere hacer saber. En primer lugar, que cuando se habla de un neófito, se habla de una persona nueva en cuanto al conocimiento de las cosas espirituales, porque nadie nace conociendo la palabra de Dios y lo que ella presenta, ¿no es cierto? Y este hecho de carecer de este conocimiento hace que cuando él encuentra tantas personas que hablan de las cosas espirituales, quiera igualarlas sin estar preparado para hacerlo, porque es como el escrito sagrado dice, es un neófito. Este no sería el daño mayor. El daño mayor es que inflándose, que queriendo ser más grande de lo que es, no caiga en la condenación del diablo. La condenación del diablo se efectuó hace miles de años, antes de la creación de todas las cosas, y le valió a este sujeto, si lo podemos llamar así, el ser expulsado del cielo, el ser arrojado a la tierra y comenzar a hacer todos los daños que quiso hacer y que está haciendo y que hará y que se apurará para hacerlo en este tiempo, porque la palabra de Dios dice que sabe que le queda poco tiempo. Este es un enemigo del cual no ocurre lo que ocurrió con Judas. Judas fue el que traicionó al Señor Jesús.
Y la palabra de Dios nos enseña que fue profética la negación de Judas. Hay un versículo en el Antiguo Testamento al cual Pedro hace referencia cuando predica en Pentecostés y que dice que sea desierta su habitación, que él no exista más, y lo dice proféticamente David en uno de los salmos cuya ubicación no tengo en este momento. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que el peligro de envanecerse que lleva a la condenación del diablo es un peligro que hace que ninguna persona pueda aspirar bajo ningún concepto a llegar a tener alguna vinculación con Dios. La promesa del Señor Jesús es: a todos los que le recibieron, dioles derecho de ser hijo de Dios. Pero el que no cree, y no cree por muchas veces llegar a esta situación, ya está condenado. Y de esta condenación nadie lo puede sacar. Y está establecido en el Antiguo Testamento, en las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, que por más vuelta que dé, no va a poder zafar de esta condenación que ya está decretada por lo que él es, por haber hecho lo que hizo, y porque en el capítulo 28 de Ezequiel se lo compara al rey de Tiro, donde el salmista dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Era tal vez el ser más perfecto que Dios había creado y que en algún momento quiso ser más que Dios. Quiso hacer algo parecido a lo que Moisés hizo cuando fue y en vez de atribuir a Dios el que la piedra llenara de agua el lugar, dijo con Aarón: os hemos de hacer salir agua de estas piedras, atribuyéndose a él algo que era de Dios. Y es algo que Dios, este Dios que amamos y servimos, y que la Biblia proclama como un ser celoso, porque no cede a ninguno de los que él ha creado el derecho de hacer lo que él hace, y cuando uno lo hace, paga, por así decirlo, las consecuencias de haberse equivocado. El diablo fue un ser tan especial que primero quiso destruir al Señor Jesús en cuanto nació. Y luego, por supuesto, se animó a tentarlo y quiso poner trabas hasta que el Señor terminó la obra en la cruz. Y gracias a Dios, porque como la palabra de Dios nos asegura, Él triunfó. El triunfo de Cristo en la cruz es un triunfo sobre todos los triunfos que puedan existir, porque es el triunfo sobre lo más grave que interviene en la vida de las personas, que es el pecado. Y la palabra de Dios nos dice que Él, el Señor Jesús, allí a la cruz, subió para deshacer las obras del diablo. Y Él pone esta disposición de lo que Él hizo al alcance de cualquier persona que se anime a reconocer la verdad de la palabra de Dios, de que todos hemos pecado
y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que esta es una verdad que está en vigencia hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salud. El príncipe de la potestad del aire, él llena todo lo que Dios ha creado. En otro pasaje de la Escritura se nos dice que es donde él tiene su trono. Y este es el ser que está manifestando todo lo que le queda por manifestar, porque la palabra de Dios dice que sabe que tiene poco tiempo. El Señor Jesús envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio y se alegró cuando los discípulos vinieron contentos por haber podido entregar a las personas a quienes predicó la noticia de la salvación. En 1 Corintios 3:16, el apóstol Pablo le dice a los discípulos, a los corintios: ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 6:19 les dice: ¿ignoráis que sois cuerpo del Espíritu Santo? En 1 Tesalonicenses 5:19, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a no apagar el Espíritu Santo. Allí en Corintios dice que está en nuestro cuerpo y que el cuerpo de un creyente es el templo del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto está escrito en Efesios, el capítulo 4 y el versículo 30. Así, con todo esto, el apóstol Pablo, predicando, llegó a una iglesia y los creyentes le dijeron que no sabían si había Espíritu Santo. No habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no llegaron a entender que debían recibir el Espíritu Santo, el cual Pablo lo proveyó por la imposición de sus manos cuando ellos fueron bautizados. Hechos 19, el versículo 2. Hermanos, el neófito es la persona encubierta como espíritu de maldad que se las arregla para estar entre los creyentes y que muchas veces tiene éxito. Y tiene éxito cuando el creyente, teniendo todas las armas que la palabra de Dios le provee para tener un conocimiento completo y total que le ayude a tener victorias, deja esta promesa en la palabra de Dios cerrada y sin que llegue a su vida. Pero este es el primer enemigo, porque hay un segundo enemigo, y que es la ausencia del amor de Cristo que nos constriñe. ¿Qué pasa si falta? En Colosenses 3:14, el apóstol resume en este capítulo cuánto ocurre en la vida del que ha resucitado con Cristo porque tiene el Espíritu Santo. Vamos a leer solamente el primer versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 14. Si habéis, pues,
resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y seguimos leyendo hasta el final, hasta el versículo 17, donde después de animar a los creyentes a despojarse de la vieja manera de vivir, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y una lista larga que debíamos tenerla de memoria y procurar respetarla y procurar aferrarnos a el hecho de que el amor de Cristo esté moviendo nuestras vidas, nos justicia. Vuestra vida, dice la palabra de Dios, está escondida con Cristo en Dios. Y cuando esto falla, y cuando esto falta algo de totalidad, totalmente importante. En el capítulo 4 de Gálatas y el versículo 19, Pablo les escribe a los creyentes hablándoles de su preocupación porque Cristo fuese formado en la vida del creyente. Leamos este versículo, es importante. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es largo mencionar cuántas cosas tienen que ser quitadas de la pasada manera de vivir y reemplazadas por las virtuosas maneras que el amor de Cristo constriña a los creyentes para que las practiquen y cumplan con la razón para la cual Dios los ha dejado aquí en medio de la iglesia. En cada creyente, en su vida, Cristo quiere vivir. El apóstol Pablo casi tenía, por así decirlo, esta bendición cuando él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero esta realidad hace que nosotros consideremos lo que Pablo les dice a los Gálatas, que son los frutos del Espíritu, de este Espíritu que para muchos ha cesado en sus funciones y no está. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero la realidad de los frutos del Espíritu, caridad, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Al considerar la victoria obtenida por Cristo en su vida en la cruz, Él nos hace conocer que la única opción que tiene que gobernar la vida de un creyente es la opción de vivir creciendo siempre, vivir
creciendo siempre. Hay un solo elemento para crecer, es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo en nuestras vidas. No afligiéndolos, no apagándolos, conservando su quehacer. Él tiene que revitalizar la vida de Cristo en nuestras vidas. Y si no está, no lo podemos. Vivamos de manera que Él gobierne nuestras vidas. Cuando una persona crece, la palabra de Dios dice que el elemento importante es que Cristo llegue a la vida de la persona. Y como dice la palabra de Dios, Cristo viene a la vida de la persona para hacer que la persona llegue a ser perfecta para el día de Cristo. Si nuestra esperanza es esta, queridos hermanos, amémonos unos a otros, crezcamos en el conocimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y cumplamos el encontrar la razón para la cual el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza, y espera que cada uno de nosotros satisfaga el que hayamos sido hechos para colaborar con Él en esa voluntad buena, agradable y perfecta que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que el Señor nos ayude a hacerlo así. Una noticia que no me alegro de darla, pero me siento honrado de poder darla, es que nuestros hermanos Corstian y Vilma, es el último domingo que están con nosotros y ellos van a viajar